Muy buenos días, señoras y señores. Querido Ignacio Echevarría, consejero de Transporte, Paloma de Drados, consejera de Empleo, Javier Fernández Lasqueti, consejero de Migración, compañeros que lo fuisteis en el Senado, Rosa Vindel, querido Gabriel Elorriaga, compañeros de la Asamblea de Madrid, directores generales, en fin, amigos todos. La verdad es que me he quedado muy emocionado de las palabras que ha dicho Arturo, no en lo referido a mi actividad política, que es una exageración, pero sí cuando me hablan como padre de mi hijo, es algo que me llena profundamente al corazón, porque si algo me enorgullezco es de mi relación con mi hijo y lo que le quiero, y por lo tanto que me lo digan me emociona, no puedo evitarlo, y los que me conocéis lo sabéis perfectamente que estoy hablando con el corazón en la mano. Pero en fin, tenemos que hablar de economía. Y quiero agradecer al Diario de Negocios y al Executive Forum su invitación a participar en estos desayunos, y es un gran placer estar con todos ustedes en este foro de prestigio, porque aquí se debaten ideas sobre el respeto y sobre la educación. Y hablando con respeto y con educación es como se enriquece nuestra sociedad y cómo se pueden hacer propuestas interesantes y novedosas, especialmente en un momento de grave crisis económica como el que estamos en estos momentos en España. Y voy a centrar mi intervención, como dice el título, en la política económica en la Comunidad de Madrid. Porque, señores, el Gobierno que preside Esperanza Aguirre está desarrollando una política económica clara y coherente, sobre todo basado en principios. Y el andar con principios es algo que genera confianza en el conjunto de la sociedad. Y la confianza es el mayor valor que hay en la economía y es lo que hoy están necesitando los agentes económicos. Antes de ayer, en su visita a España, el premio Nobel, Robert Lucas, nos recordó algo tan esencial, tan de sentido común, pero olvidado por algunos gobiernos, como es la necesidad de decir la verdad sobre la situación económica y no ocultarla, como hace el Gobierno de la nación. Eso es lo que Lucas llama el elemento objetivo de la economía. Y luego estaría el elemento subjetivo, que es generar esa confianza. Y eso es lo que hacemos en la Comunidad de Madrid. Y en este orden de cosas es por lo que en este momento, preciso momento de crisis económica, nosotros seguimos bajando los impuestos. Y esta recomendación que hacía Lucas es exactamente lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid. Mientras el Gobierno de la Nación sube los impuestos, nosotros los bajamos. Y esa es la diferencia que hay entre generar confianza o producir incertidumbre en el mercado. Y esa incertidumbre castiga a los ciudadanos y, en consecuencia, se castiga al consumo. Por el contrario, nuestro objetivo consiste en favorecer la actividad y el empleo. Partimos de una premisa. La situación actual en la economía española es de profunda crisis. Y eso ya lo advertimos desde mediados del 2008, cuando el Gobierno estaba mirando hacia otro lado. Hay que afrontar medidas que fomenten consumo, medidas que fomenten el empleo, medidas que creen entornos favorables para la economía. En el limitado campo de competencias que tenemos las comunidades autónomas en materia de política económica, nuestra región, Madrid, hemos adoptado medidas numerosas para paliar esta situación. Medidas destinadas a eliminar obstáculos, a favorecer la financiación de empresas, a apoyar emprendedores y a las empresas, entendiendo que son el verdadero motor de la economía, puesto que es en la empresa donde se genera la actividad y donde se genera el empleo. La política de hacer leyes huecas, leyes sin contenido real en medio de una crisis, con el objetivo último de rehuir un gobierno su responsabilidad, es una auténtica burla a los españoles. La política de abrir zanjas para luego cerrarlas, aumentar el déficit y tener que subir los impuestos, intervencionismo y un gasto público desmedido, lo que hace es generar paro. La experiencia nos dice que con menos impuestos, que con menos trabas burocráticas, que con un control riguroso del gasto y con menos déficit hay más posibilidades de generar riqueza, porque se incrementa el margen a la iniciativa privada para que se desarrolle en libertad. Y trabajar en libertad es la mejor garantía de generar actividad y empleo. Otro premio Nobel nos visitó recientemente, Edward Prescott, y nos dijo algo muy importante. Parece de perogrullo, pero es que las cosas obvias hoy son muy necesarias decirlas. Dijo Prescott, si gastas más, tienes que pagar por ello. Y al final,
Al final hay que subir los impuestos, y subir los impuestos deprime la economía. Y ese es el efecto que está produciendo la política del Gobierno de la Nación, que a mi juicio, y también al de Prescott, hace lo contrario de lo que debería de hacer. Gasta el doble de lo que ingresa, sube impuestos y confía en la recuperación con el paso del tiempo, lo cual, en lugar de solucionar un problema, lo que hace es agravarlo. Xavier Salimartí, economista catalán y una de las máximas autoridades mundiales en cuestiones de desarrollo y crecimiento económico, en relación con el endeudamiento de España, dijo: España se ha saltado los límites de una forma extravagante. Ya veremos cómo regresa a ese límite del 3%. Y nos advierte: es posible que España acabe siendo un problema para Europa. Y si nos atenemos a su opinión sobre el crecimiento económico, dice Salimartí: para que haya buenas ideas, la empresa también debe revolucionar su manera de pensar. Hay que incentivar las buenas ideas y generar una cultura empresarial que facilite la innovación y también la creación de empresas. Se debe apostar por el emprendedor. En la Comunidad de Madrid trabajamos para crear el marco más favorable que favorezca ese dinamismo empresarial y la creación de riqueza. Nosotros no creemos en el dirigismo. Nosotros creemos en escuchar a las empresas, escuchar a los emprendedores, y por eso estamos trabajando siempre directamente, y lo decimos claro y con orgullo, con la patronal madrileña CEIM, con la Cámara de Comercio, para hacer realidad ese entorno que permita la libre creación de empresas y el desarrollo empresarial, que Madrid sea realmente un territorio business friendly. Y gracias a esa política sostenida a lo largo del tiempo por los diferentes gobiernos de Esperanza Aguirre, hoy Madrid es un espacio atractivo para la inversión privada, que es la auténtica generadora de riqueza y de empleo. Otro economista de gran prestigio internacional, como es el profesor de Stanford, Paul Romer, describe un modelo económico denominado la economía de las ideas, cuya base de crecimiento se fundamenta en el cambio tecnológico y su motor es el conocimiento. Dice Romer: lo importante para el crecimiento no es la integración a una economía con un gran número de personas, sino la integración a una economía con una gran cantidad de capital humano. Confrontamos estas tesis de los más importantes economistas del mundo con la solución demiúrgica diseñada por el Gobierno de la Nación, la denominada Ley de Economía Sostenible. El demiurgo bien. La Ley de Economía Sostenible es una ley derrotista. Es una ley derrotista porque no soluciona los problemas estructurales que tiene la economía española. Su propio autor, el señor Rodríguez Zapatero, se da de plazo hasta el año 2020 para lo que él llama modelo económico. Y es necesario aplicar reformas estructurales para que la economía sea realmente sostenible y no un mero juego de palabras. La mayoría de las medidas que propone en esa ley el Gobierno de la Nación ya han sido anunciadas.